A ver, ¿cómo se abre una caja negra? Es que durante décadas la psicología veía la mente humana justo así, como una caja completamente impenetrable. Lo único que importaba era lo que entraba, el estímulo, y lo que salía, la respuesta. Pero claro, todo eso cambió. Vamos a ver la historia de cómo una sola idea, una nueva metáfora, nos dio la llave para por fin empezar a entender qué demonios pasa ahí dentro. Y aquí lo tenemos, el núcleo de toda esta transformación. A la izquierda, el conductismo, una visión del mundo superordenada, lineal, donde la mente, pues, era irrelevante. A la derecha, el cognitivismo, la mente como la gran protagonista, un sistema activo, complejo, que procesa información, casi como una red. Este es el salto conceptual que vamos a desgranar ahora mismo. Vale, para entender este giro, primero tenemos que comprender las ideas filosóficas que, de alguna manera, rompieron con esa visión tan lineal del mundo y prepararon el terreno para todo lo que vino después. Y la pieza clave fue la teoría general de sistemas. Suena un poco abstracto, lo sé, pero la idea es absolutamente rompedora. Nada, absolutamente nada, funciona de forma aislada. Todo, desde una célula hasta la sociedad, es un sistema donde las partes interactúan y se influyen unas a otras. Esto, claro, era un desafío directo a la simplicidad del modelo anterior. Y fijaos, esta tabla lo deja clarísimo. Pasamos de la causalidad lineal, que es como una fila de fichas de dominó, donde A empuja a B y B a C, a la causalidad reticular, que es más bien como una telaraña. Aquí todo está conectado, y el comportamiento del conjunto es impredecible. Es mucho más rico que la simple suma de sus partes. Bien, con esta nueva forma de pensar sobre los sistemas ya en mente, vamos a viajar al momento exacto en que la ciencia empezó a aplicar todo esto a la mente humana. La aventura, como quien dice, arranca en 1948. Nuestra historia tiene dos fechas clave, dos momentos cruciales. Primero, 1948, el simposio Hickson, que es donde se plantó la semilla del cambio. Y después, 1956, el año en que esa semilla germinó de una forma, explosiva. La escena es fascinante, ¿eh? Imagínense, septiembre del 48, en Caltech. Se juntan mentes brillantísimas de campos que casi ni se hablaban entre sí. Matemáticos, psicólogos, ingenieros. El objetivo oficial era discutir sobre el sistema nervioso, pero lo que pasó allí fue en realidad el inicio de una auténtica rebelión intelectual. Y aquí llega el momento decisivo. El matemático John von Neumann, que era uno de los padres de la computación, lanza una idea potentísima. Dice: oye, ¿y si el cerebro no es una centralita de teléfonos, sino un ordenador? ¿Y si procesa información usando lógica? Esta analogía fue la llave que por fin abrió la caja negra. En ese mismo simposio, el viejo modelo empezó a hacer aguas por todas partes. McAuliffe defendió que las neuronas funcionan con lógica binaria, como un computador, y luego Carl Laszlo, él directamente destrozó la idea de estímulo-respuesta. Demostró que acciones complejas, como hablar, requieren un plan, una especie de programa mental previo. O sea que la caja negra tenía estructura. Y ahora sí, saltamos a 1956, el año en que todas estas ideas, que hasta ese momento eran solo grietas en el viejo edificio, provocaron su derrumbe y, lo más importante, sentaron las bases de uno nuevo. Todo empieza en el verano del 56. En un sitio llamado Dartmouth se acuña por primera vez el término inteligencia artificial. De repente la idea de crear mentes que no fueran biológicas dejó de ser ciencia ficción y se convirtió en un objetivo científico real, tangible. Esto le dio un impulso brutal a la idea de la mente como procesadora de información. Unos meses más tarde, en el MIT, la teoría se hace realidad. Newell y Simon presentan el teórico lógico, el primer programa que no solo calculaba, sino que razonaba. Demostraron que una máquina podía resolver problemas de lógica de forma creativa, simulando el pensamiento humano. La prueba de concepto era irrefutable. En ese mismo simposio, un lingüista muy joven llamado Noam Chomsky argumenta que el lenguaje no se aprende por simple repetición, como decían los conductistas. Él propone que tenemos una especie de gramática universal innata, un software mental que nos permite generar infinitas frases. De nuevo, la misma idea, la mente como un sistema computacional. Y para rematar la faena, el psicólogo George A. Miller presenta su famoso trabajo sobre el mágico número 7. Básicamente, demuestra que nuestra memoria a corto plazo tiene un límite, un ancho de banda finito. Por primera vez, alguien estaba midiendo las especificaciones técnicas del hardware de la mente humana. Increíble.
Lo más fascinante de esta cita de Miller es que captura a la perfección el momento eureka. No se trataba solo de 3 charlas interesantes en un congreso, ¿no? Él se dio cuenta, en ese preciso instante, de que estaba viendo nacer algo totalmente nuevo y unificado. La psicología, la lingüística y la computación ya no eran campos separados. Eran, en realidad, distintas caras de una misma ciencia, la ciencia de la mente. Entonces, ¿cómo se consolidó este campo del saber tan nuevo y tan emocionante? O sea, ¿qué forma adoptó al final? El punto crucial, y esto es muy importante, es que la metáfora del ordenador dio a los científicos un nuevo lenguaje y sobre todo les dio legitimidad. De repente volvía a ser científicamente respetable hablar de cosas que pasaban dentro de la cabeza, planes, metas, imágenes mentales. La caja negra se abrió de par en par porque, por fin, teníamos una herramienta para describirla. Y el resultado fue este increíble matrimonio de disciplinas. La ciencia cognitiva no era solo psicología con otro nombre, que va, era una fusión sin precedentes de campos que compartían un mismo objetivo: entender cómo es posible la inteligencia, ya sea la nuestra o una artificial. Y de ahí surgió este modelo fundamental, un esquema que a día de hoy sigue siendo la base de cómo entendemos la mente. Primero, codificamos información del entorno. Segundo, operamos con ella. Tercero, la guardamos y la recuperamos de la memoria. Y cuarto, producimos una acción. Es un modelo tan potente que no solo describe nuestra mente, sino que inspira el diseño de casi toda la tecnología con la que interactuamos a diario. Pero, ojo, esta historia de una revolución heroica tiene sus matices. No fue una ruptura total y absoluta con el pasado, sino algo un poco más sutil y, si me apuran, hasta más interesante. Entonces, la pregunta es, ¿fue realmente una guerra en la que el cognitivismo aniquiló por completo al conductismo? ¿Se hizo borrón y cuenta nueva y ya está? Pues parece que no. La visión actual, como apunta el historiador T.H. Leahy, es que fue más bien una evolución muy rápida. Un cambio de paradigma, sí, por supuesto, pero uno que construyó sobre los cimientos del anterior, no sobre sus ruinas. ¿Y qué heredó exactamente? Pues algo absolutamente fundamental: el rigor metodológico. El conductismo había luchado para convertir la psicología en una ciencia de laboratorio, experimental. El cognitivismo no rechazó eso. Al contrario, cogió esas mismas herramientas y las aplicó a un objeto de estudio nuevo. No se abandonó la ciencia, se amplió su horizonte. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Toda esta transformación fue posible gracias a la metáfora del ordenador. Pero hoy, en un mundo de redes neuronales, de inteligencias artificiales generativas, de Internet, ¿sigue siendo esa la mejor analogía? ¿O estamos ya viviendo bajo una nueva metáfora de la mente sin siquiera habernos dado cuenta? La búsqueda, desde luego, continúa.